Muy buenos días, bienvenidos, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a la capacitación Errores Comunes en Mediciones Industriales. Antes de iniciar, por favor, cualquier duda o consulta en referencia al tema, tenemos una ronda de preguntas al finalizar. Por favor, mantener sus audios apagados y en cuanto haya una consulta, por favor, alzar las manitos. Antes de iniciar, queremos invitarlos también a nuestras instalaciones. Tenemos una política de puertas abiertas. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y también los sábados pueden venir a visitarnos y presenciar los procesos de calibración, incluso hacer consultas técnicas, consultas en referencia a sus equipos de medición con nuestros especialistas. Además, tenemos también un programa de capacitaciones anual. Y asimismo voy a estar enviando por la mensajería el enlace de nuestro canal de WhatsApp, donde colocamos difusión de información técnica en referencia a las capacitaciones. Y también en nuestro blog, en nuestra página web, tenemos una sección de blog de información relevante en referencia a la metrología. Antes de iniciar, les voy a comentar también que mediante la mensajería voy a estar enviándoles el enlace formulario para que coloquen sus datos, para que podamos emitir sus certificados. Es importante colocar, por favor, sus nombres completos. Ingeniero Frank, muy buenos días. Para dar inicio a la capacitación Errores Comunes en Mediciones Industriales, lo va a dictar nuestro gerente de Operaciones y Calidad, el magíster Pablo Fernández. Él es físico nuclear con más de 34 años de experiencia. Además, es especialista en gestión metrológica, incertidumbre de medición y trazabilidad. Asimismo, tiene amplia experiencia en industria, laboratorios y sistemas de calidad ISO. Adelante, Pablo, por favor. Gracias, Andrea. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha. ¿Y se ve bien la presentación? Sí, sí se ve la presentación. Excelente, gracias, Andrea. Gracias a todos los que están conectados. Gracias por confiar en TES Control para este tipo de capacitaciones. Como bien nos comenta Andrea, en TES Control tenemos una política de puertas abiertas, así que les invitamos a todos a que puedan visitarnos y conocer de primera mano, ¿verdad?, lo que hacemos en nuestros laboratorios, el personal con el que contamos, el equipamiento con el que contamos, ¿verdad? Y de esa manera poder transmitirle un poquito más de confianza a todos ustedes en cuanto a las calibraciones que hacemos. Como parte de capacitaciones que impartimos a nuestros clientes, ¿verdad?, hoy vamos a hablar un poquito acerca de los errores comunes en mediciones industriales, que es un tema que muchas veces no consideramos del todo importante cuando en nuestras organizaciones industriales muchas veces realizamos mediciones. Y en ocasiones nos preguntamos por qué una medición puede ser errónea o es realmente válido el resultado que estoy midiendo, pero muchas veces no consideramos una serie de factores que realmente son importantes considerar. Vamos a comenzar hablando acerca del hecho de que la mayoría de los errores que nosotros cometemos cuando realizamos mediciones en la industria, cuando realizamos algún tipo de medición en los procesos industriales, son errores que muchas veces nosotros podemos prevenir. O sea, la gran mayoría de esos errores nosotros los podemos prevenir. Sin embargo, en ocasiones por desconocimiento, en ocasiones por no ejecutar de manera adecuada los procesos de medición, cometemos ciertos errores que hacen que las decisiones que nosotros podamos tomar no sean las más adecuadas. Por eso, conocer, ¿verdad?, los errores que nosotros cometemos, comprender sus principios y comprender también cómo corregir esos errores
¿verdad? Puede marcar una diferencia importante en el resultado que nosotros obtenemos y por lo tanto puede también ser un aspecto clave, un aspecto decisivo a la hora de evaluar la calidad de la medición que estamos realizando y en sí mismo la calidad de los productos que nosotros podemos estar ofreciendo. Pero no solo realizar buenas mediciones afecta la calidad de nuestros productos, sino que en muchos casos define también la seguridad industrial. Y cuando hablo de seguridad industrial, incluyo, por supuesto, aquí la seguridad de las personas y no solo la seguridad de las instalaciones. O sea, lo incluimos todo como parte de la seguridad industrial. Claro está que el realizar mediciones de manera adecuada, tener productos de calidad, va a llevarnos a que la competitividad de nuestras organizaciones también mejore. No olvidemos que incluso existe una norma ISO, que es la ISO 10012, que este año ya salió una nueva versión, la cual establece un sistema de gestión de las mediciones, ¿verdad?, que favorece que las organizaciones que lo implementan garanticen precisamente la calidad de esas mediciones. Partiendo de este hecho de que desde el punto de vista normativo incluso existe una norma referida a los sistemas de gestión de las mediciones donde se establecen sus requisitos, aunque no es una norma certificable, la ISO 10012, pero sí es una norma que ayuda sobremanera a la organización a establecer sus sistemas de gestión de manera adecuada. Es importante entonces que nosotros podamos, a partir de ella, comenzar a ver ciertos errores que pueden estar presentes en una medición. En el día de hoy vamos a ver una docena de errores que pueden aparecer. No son todos, pero digamos que dada la importancia que ellos tienen y un poco apoyados en la experiencia de 35 años trabajando en los laboratorios y en las industrias, hemos tomado, ¿verdad?, estos 12 errores que se pueden cometer. El primer error que podemos cometer es el error de no definir de manera adecuada los requisitos metrológicos del cliente. Y cuando hablamos de requisitos metrológicos del cliente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las condiciones que nosotros necesitamos, de los requisitos que nosotros necesitamos para que las mediciones que nosotros realizamos en nuestros procesos de producción cumplan, ¿verdad?, con determinados aspectos propios de dicho proceso. Muchas veces nosotros tenemos la necesidad de hacer una medición en alguna parte de nuestro proceso, digamos, una medición de temperatura en una línea de vapor, por ejemplo, y a partir de lo que se permite como tolerancia en esa línea de proceso, es que nosotros deberíamos identificar o seleccionar cuál es el instrumento adecuado para realizar la medición en ese lugar. Porque eso nos va a garantizar que a la hora de tomar una decisión, a la hora de declarar conformidad con ese requisito especificado de mi proceso, yo pueda tener la certeza de que al utilizar un instrumento que es seleccionado de manera adecuada y estando ese instrumento calibrado, yo pueda tener aproximadamente una incertidumbre en mi medición que es aproximadamente igual a 10 veces lo que permite el proceso de medición en sí mismo. O sea, yo puedo alcanzar una incertidumbre que es casi 10 veces el error o la tolerancia de ese proceso de medición. Por supuesto que esto para nosotros va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a asegurar que el riesgo de tomar una decisión incorrecta va a ser mínimo. Mientras mejor relación tengamos entre la incertidumbre
con la que se calibran nuestros instrumentos y lo que permiten nuestros procesos de medición, pues menor va a ser el riesgo de tomar una decisión incorrecta. Si tenemos buenos resultados, si tenemos buenas mediciones, tomaremos buenas decisiones. De lo contrario, no serán adecuadas las decisiones que vayamos a tomar. ¿Por qué consideramos que este es un error crítico? A partir de que los requisitos metrológicos del cliente que yo voy a definir, tener en cuenta, por ejemplo, el intervalo de medición del instrumento, van a tener en cuenta su resolución, su exactitud, incluso su incertidumbre. Pues es crítico porque si esos requisitos metrológicos del cliente no han sido definidos o no han sido bien definidos, por supuesto que va a ser muy difícil que nosotros seleccionemos el instrumento adecuado. Además, va a ser complicado también que nosotros podamos establecer de manera adecuada el intervalo de calibración que va a tener ese instrumento. Recuerden que ese va a ser un aspecto clave, que más adelante lo vamos a ver también como uno de los errores que cometemos, el tema de no establecer de manera fehaciente los intervalos de calibración, y al no hacerlo o al evaluar si una medición es válida o no, nosotros podemos estar cometiendo un gran error. Como bien dice la diapositiva, en todos los sistemas metrológicos quedan sin fundamento técnico sólido cuando nosotros no establecemos esos requisitos metrológicos del cliente. ¿Por qué? Porque, digámoslo en términos prácticos, estaríamos haciendo mediciones, como decimos, a ciegas, porque podemos sobredimensionar o infravalorar los resultados producto del equipo que hemos seleccionado. Las decisiones de conformidad van a carecer de base, y esto es importante porque cuando nosotros buscamos el concepto de regla de decisión para poder declarar conformidad, vamos a ver que siempre que yo vaya a declarar conformidad, va a ser importante que esa regla de decisión considere la incertidumbre de la medición. Y por lo tanto, en estos casos, si nosotros no hemos definido adecuadamente los requisitos metrológicos del cliente, es muy probable que esa regla de decisión se vea afectada precisamente por la incertidumbre. Además, también es básico el costo que va a tener la calibración del equipo que voy a utilizar en ese punto de medición. Sucede que si no hacemos una adecuada selección, podemos estar utilizando un instrumento que no sea el adecuado, producto de que no tenga la exactitud requerida, y podemos tener pérdidas asociadas a malas decisiones. Y si instalamos un instrumento de medición que es muy exacto para esa medición, pues entonces tenemos un costo asociado con la calidad de la medición, porque estamos utilizando un instrumento que es demasiado exacto para dicha medición, y los costos producto de la calibración de ese instrumento van a ser mucho mayores. Por lo tanto, veamos que es bien importante definir de manera adecuada los requisitos metrológicos del cliente. Sobre todo en la parte alimentaria, se trabaja mucho con los puntos críticos de control, ¿verdad? Y hablamos mucho del sistema Hazard. Sin embargo, los principios de ese sistema nosotros los podemos utilizar para establecer los puntos importantes de medición en nuestros sistemas, en nuestras industrias, en nuestras organizaciones. Definir cuáles son aquellos puntos donde yo debo hacer buenas mediciones, donde yo debo hacer una adecuada selección de los instrumentos de medición para garantizar que las decisiones que yo tome también sean adecuadas. Un segundo error que es bastante identificable en las organizaciones es precisamente el hecho de no identificar correctamente
los equipos críticos. Y esto está muy relacionado con el primer error. Si nosotros no definimos adecuadamente los requisitos metrológicos del cliente, difícilmente identifiquemos correctamente los equipos que debo utilizar en esos puntos que hemos definido. Por lo tanto, aquí es importante que nosotros consideremos equipos críticos, equipos que vamos a utilizar como referencia y equipos que yo podría considerar que no son críticos o que no tienen una criticidad sobre mi sistema de medición. Por lo tanto, debemos distinguir de manera adecuada cómo impacta, ¿verdad?, el resultado de medición que hacemos con cada uno de estos equipos, cómo impactan en la calidad del producto o proceso que nosotros estamos midiendo en este caso. Y eso es bien importante porque cuando nosotros identificamos los equipos críticos, o sea, aquellos que afectan directamente el resultado de una medición enfocado a la calidad de un producto, el que me garantiza poder determinar la conformidad de un producto o la seguridad muchas veces de un producto, incluso que me garantiza que yo pueda cumplir con lo que me establecen las normas. Entonces, en ese caso, esos equipos críticos, nosotros necesitamos establecerles un periodo de calibración, ¿verdad?, para garantizar la trazabilidad de las mediciones que realizamos con ellos. Recordando siempre que ese periodo de calibración, ese intervalo de calibración que nosotros podemos definir para ese equipo, deberíamos documentarla técnicamente para conocer en base a qué principios nosotros hemos establecido dicho intervalo de calibración. También sucede que muchas veces no vamos a ver esos equipos críticos, sino que vamos a tener en cuenta aquellos que solo los utilizamos como puntos de control o puntos de orientación en los procesos, donde solo necesitamos saber que la magnitud física está presente, ¿verdad?, pero que no necesitamos medirla con exactitud o que simplemente el resultado de esa medición no va a afectar nuestros productos y procesos. En ese caso estaríamos hablando de equipos que no son críticos, equipos que muchas veces no necesitan ser calibrados, pero que sin embargo nosotros deberíamos hacer algún tipo de comprobación intermedia, ¿verdad?, o de verificaciones periódicas para conocer si sus requisitos específicos se siguen manteniendo, ¿verdad? Y por supuesto, tenemos un tercer grupo de equipos con los que cuentan muchas veces las organizaciones, que es ese equipamiento que le llamamos de referencia o patrones, que son los que normalmente utilizamos para hacer la verificación de un instrumento de medición o para calibrar los instrumentos de medición. Que en este caso, por supuesto, estos serían los equipos de mayor exactitud con los cuales nosotros contaríamos. Son equipos en los cuales está muy bien definido su intervalo de calibración. Son equipos que constantemente les estamos dando seguimiento para asegurarnos de que metrológicamente cumplen con los requisitos especificados para el caso. Un tercer error que nosotros podemos considerar también es el hecho de que muchas veces no definimos de manera adecuada el intervalo de calibración de nuestros instrumentos de medida. Existe una tendencia generalizada en los usuarios de instrumentos de medición de establecer intervalos de calibración fijos. Y cuando hablo de intervalos de calibración fijos, hablo de intervalos, por ejemplo, de 12 meses, o sea, un año. Es cierto que la gran mayoría de los productores de equipos de medición en sus especificaciones recomiendan que el intervalo de calibración sea de un año.
eso es cierto, y de manera general, la mayoría de los productores de equipos de medición lo hacen. Sin embargo, el intervalo de calibración de un instrumento de medida depende muchas veces del uso que se le está dando a ese instrumento de medida, depende de el tipo de magnitud que se está midiendo, depende de cómo se conserva, de cómo se almacena, de cómo se le da mantenimiento y de cómo se utiliza ese instrumento de medida. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos tener dos instrumentos de medición exactamente iguales, ¿ok? Y que pueden, a pesar de ser iguales, tener intervalos de calibración diferentes. Y esto es un tema que es bien importante porque muchas organizaciones, muchos metrólogos, esto no lo ven de esta manera, ¿ok? Y yo puedo tener dos instrumentos de medición iguales, pero si su uso y su intensidad de uso son diferentes, puede que necesiten diferente intervalo de calibración. Por lo tanto, generalizar, ¿verdad?, el intervalo de calibración para instrumentos iguales no es una buena práctica metrológica, como tampoco es una buena práctica metrológica tomar como referencia aquellos intervalos de calibración que establecen algunas organizaciones que vemos por ahí que son organizaciones de metrología. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes se pueden encontrar, porque de hecho lo van a encontrar en algunos papers que hay en internet, van a encontrar muchas veces intervalos de calibración recomendados por algunos institutos nacionales de metrología, por ejemplo, ¿ok? O sea, se van a encontrar algunos intervalos recomendados. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que esos intervalos de calibración recomendados por esos institutos o laboratorios son intervalos de calibración de su equipamiento bajo sus condiciones, bajo el uso que ellos les dan, y por eso no necesariamente ese va a ser mi intervalo de calibración para ese instrumento de medición. Entonces, ojo, cuando decimos que establecemos un intervalo de calibración porque un Instituto Nacional de Metrología o un organismo de acreditación me lo recomendó, ¿ok? Porque simplemente las condiciones bajo las cuales yo utilizo el equipo, las condiciones bajo las cuales yo lo almaceno, lo conservo, puede que no sean las mismas que las del laboratorio que lo está recomendando. Entonces, ahí tenemos varios problemas, entre ellos los intervalos fijos, como les decía, o sea, asignar el mismo intervalo a todos los equipos sin un análisis previo no es adecuado. Debemos tener cuidado con los intervalos demasiado largos porque aumenta el riesgo de realizar mediciones erróneas, ¿verdad? Y también debemos tener cuidado con los intervalos demasiado cortos, pues podemos generar costos innecesarios y sin embargo la fiabilidad del equipo puede que no mejore. Debemos tener cuidado en el caso de la identificación del intervalo óptimo, porque debemos tener una serie de factores para poder identificar ese intervalo óptimo, como puede ser el historial de estabilidad del instrumento en el tiempo, cómo yo lo uso, ¿verdad? Dónde yo lo tengo instalado, por ejemplo, el impacto que tiene sobre la medición el cometer un error o no, que es uno de los factores más importantes en la industria para determinar el intervalo de calibración. Y debemos tener mucho cuidado porque en determinados sectores industriales los intervalos de calibración puede que estén normalizados. O sea, puede que aparezcan en normas para determinados procesos industriales cuál es el intervalo de calibración
que nosotros debemos considerar. Por ejemplo, para aquellos instrumentos que son de metrología legal, que están dentro del campo de la metrología legal, los intervalos de verificación están establecidos por ley. Por lo tanto, ahí tenemos poco que hacer. Hoy en día, y esto es muy importante, hoy en día estamos trabajando ya no tanto con intervalos fijos, sino con intervalos variables. Incluso actualmente lo que más se busca, lo que más se trata de hacer es establecer el momento exacto en el cual nosotros debemos realizar la calibración. O sea, hemos pasado a un proceso de predecir el momento en el cual nosotros debemos calibrar. Y eso es bien interesante porque son actividades que vienen de la gestión del mantenimiento. O sea, en la gestión del mantenimiento, antes, recuerden que también se hablaba de los mantenimientos correctivos, preventivos, y hoy es el mantenimiento predictivo. Y en el caso de los intervalos de calibración, ha sucedido algo muy parecido. Antes eran intervalos fijos, después empezamos con intervalos variables, y en este momento lo que se está realizando es la definición exacta de en qué momento necesito calibrar el instrumento de medición. Por eso, ven que en la diapositiva hablamos del método Oppermann, que es precisamente un método que tiene un enfoque estadístico muy avanzado y que lo utilizamos para determinar la frecuencia ideal de calibración. Y para esto no solo se tiene en cuenta el comportamiento histórico del instrumento de medida, sino que también se tiene en cuenta cuál es la probabilidad de fallo de los instrumentos. O sea, desde el punto de vista matemático es un método bastante riguroso, es un método poco conocido, muy poco conocido, pero que es un método que hoy en día en algunos institutos nacionales de metrología se utiliza para predecir ese intervalo de calibración. Un cuarto error en el cual podemos nosotros cometer es el hecho de no evaluar la incertidumbre de la medición. Y cuando hablábamos del primer error les decía que cuando nosotros vamos a declarar conformidad siempre debemos tener en cuenta la incertidumbre de la medición. La incertidumbre nosotros la podemos cuantificar y ella nos dice cuál es el intervalo dentro del cual vamos a encontrar de manera razonable el resultado de nuestra medición, pero un poco que me dice cuánto se puede desviar ese resultado. O sea, dicho de una manera práctica, sin irnos al concepto de incertidumbre, que el concepto es parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores que razonablemente pueden ser atribuidos a un mensurando a partir de la información de la cual nosotros disponemos. ¿Okay? Por lo tanto, me va a dar un intervalo dentro del cual se puede encontrar con igual probabilidad el resultado. Eso hace que el resultado no sea único, sino que sea un conjunto de valores y con una determinada probabilidad. ¿Qué consecuencias tiene ignorar la incertidumbre de la medición? Pues que la declaración de conformidad va a carecer de validez técnica porque cada vez que nosotros establecemos una regla de decisión para declarar conformidad, debemos considerar en esa declaración de conformidad la incertidumbre de la medición. Esto es importante porque la incertidumbre de la medición nos va a dar una zona de aceptabilidad, nos va a permitir también establecer una zona de seguridad y mientras menor sea esa incertidumbre, mayor va a ser la zona de aceptabilidad y mientras más grande sea la incertidumbre, menor va a ser la zona de aceptabilidad. Por lo tanto, es bien importante que cuando nosotros hacemos mediciones, tratemos de obtener
las mejores incertidumbres. ¿Para qué? Para que nuestro intervalo de aceptabilidad sea el mayor posible y por lo tanto el riesgo de tomar decisiones erróneas sea el menor posible. Como una buena práctica, en el caso de la incertidumbre, tenemos que es importante evaluar y documentarla en cada uno de nuestros procesos de medición, sobre todo en aquellos que son críticos, producto del impacto que tienen sobre la calidad del producto o sobre la ejecución del proceso, ¿ok? Importante también que a la hora de evaluar la incertidumbre de la medición, consideremos todas aquellas fuentes de incertidumbre que tienen un aporte significativo en la evaluación de dicha incertidumbre. Entre esos aportes pueden estar la resolución o repetibilidad del instrumento de medición, la trazabilidad, por supuesto, y muchas veces debemos considerar aquellos factores externos que aportan también al resultado de esa medición, como pueden ser las magnitudes de influencia o el operador que realiza las mediciones. Incluso muchas veces debemos tener en cuenta aportes del método de medición a la hora de evaluar esa incertidumbre de la medición. Un quinto error es no aplicar reglas de decisión. Un quinto error que cometemos muchas veces en nuestras mediciones industriales es no aplicar reglas de decisión. ¿Qué es una regla de decisión? Ya les decía que una regla de decisión es un procedimiento que debe estar documentado, que describe cómo nosotros tenemos en cuenta esa incertidumbre que hemos evaluado, ¿verdad? Esa incertidumbre de medición, cuando nosotros queremos declarar conformidad o no contra un requisito especificado, ¿ok? Varias normas internacionales definen lo que es regla de decisión. Los que trabajan en laboratorios deben recordar que en el capítulo 3 de la norma internacional ISO/IEC 17025 del 2017 se define lo que es regla de decisión como la manera en que se tiene en cuenta la incertidumbre a la hora de declarar conformidad. Así también aparece en la ISO 14253 parte 1, ¿ok? Que son conceptos que realmente nosotros debemos tener muy presentes. Cuando nosotros vamos a evaluar o aplicar reglas de decisión, la gran mayoría de las veces utilizamos un documento internacional, sobre todo los que trabajamos en laboratorios, que es el documento ILAC G8, donde se establecen 3 formas de declarar conformidad. 2 formas que son binarias, o sea, pasa no pasa, cumple no cumple, conforme no conforme, pero que son 2 formas en las cuales no tenemos en cuenta la incertidumbre de la medición, lo cual va contra la propia definición de regla de decisión. Una en la cual simplemente yo voy a tener en cuenta, digamos, para un proceso de medición en la industria, los valores de tolerancia de esa medición, o cuando calibro un instrumento de medición, su error máximo permisible, por ejemplo, y si estoy dentro del intervalo de aceptación, pues la regla de decisión nos dice que el resultado es conforme, y si estoy fuera de ese intervalo de aceptación, pues el resultado es no conforme. Un segundo método, que es el de binario con zonas de seguridad, que esas zonas de seguridad nos da que el intervalo de aceptación es menor que el intervalo de tolerancia del proceso, o que es menor que el intervalo descrito por el error máximo permisible de un instrumento, ¿verdad? Y si estoy dentro de esa zona de aceptación, pues la conclusión es que el resultado es conforme, y si estoy fuera de esa zona de aceptación, incluido que esté en la zona de seguridad, pues el resultado no es conforme, ¿ok? Y una tercera manera de expresar la conformidad, disculpen,
una tercera manera de expresar la conformidad, que es a partir de una zona de seguridad establecida a partir de la incertidumbre de la medición, que es la que normalmente debemos utilizar los laboratorios, tanto de ensayo como de calibración, donde vamos a establecer un nivel de compromiso entre los riesgos de cometer un error tipo 1 o un error tipo 2. ¿Esto qué quiere decir? Un error tipo 1 sería el caso en que yo acepto como conforme algo que realmente no lo está, y un error tipo 2 es cuando yo declaro no conforme algo que realmente sí está conforme. Ojo, porque esto a la hora de establecer la conformidad, sobre todo cuando estoy midiendo la calidad de un producto, es bien importante, porque cuando declaro conforme algo que no lo está, puedo estar afectando al consumidor, y cuando declaro no conforme algo que sí lo está, pues entonces puedo estar afectando al productor, porque estoy haciendo posible que aparezcan costos de reproceso que realmente no sean necesarios. ¿Qué impacto tiene entonces el hecho de no aplicar las reglas de decisión? Primero, que sin reglas de decisión definidas y acordadas con los clientes, puede suceder, por ejemplo, que los resultados de la calibración se interpreten de maneras diferentes o que se tomen decisiones erróneas producto de no hacer una adecuada interpretación del resultado. Un sexto error, y este es muy importante, es la falta de trazabilidad metrológica. La falta de trazabilidad metrológica hace que las mediciones que nosotros realizamos no sean trazables a los patrones internacionales. Y eso para nosotros es un problema. No importa en qué nivel de la cadena de trazabilidad nosotros nos encontremos, o sea, no importa si somos un laboratorio internacional, no importa si somos un laboratorio nacional, no importa si somos un Instituto Nacional de Metrología, no importa si estamos realizando una medición en una línea de producción de una planta industrial, si nosotros garantizamos que el equipo con el que estoy haciendo la medición ha sido calibrado y que se ha mantenido una cadena de trazabilidad o una cadena de calibraciones ininterrumpidas, entonces nosotros vamos a estar garantizando que la trazabilidad hasta los patrones internacionales estaría garantizada. Y eso para nosotros va a ser básico. Va a ser básico incluso porque esa referencia a los patrones internacionales va a ser posible también que nuestros resultados sean trazables y que podamos conocer las incertidumbres, ¿verdad?, de las mediciones que estamos haciendo. Si esa cadena de trazabilidad se rompe en algún lugar, pues entonces se pierde la trazabilidad a los patrones internacionales. Por lo tanto, los laboratorios deberían garantizarle a la industria esa trazabilidad. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la certeza y la tranquilidad de que las mediciones que estamos haciendo en nuestras organizaciones son mediciones cuyos resultados son trazables hasta los patrones internacionales. Entonces, es bien importante esta trazabilidad de las mediciones que hacemos. Ojo, que esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos establecer intervalos de calibración adecuados para nuestros instrumentos de medida, de manera tal que por medio de esas calibraciones nosotros podamos conocer los errores de indicación de nuestros instrumentos y a partir de ahí podamos tener la certeza de que esos resultados son trazables. Un séptimo error que vamos a conversar y que muchas veces no vemos el efecto que tiene sobre la medición es la falta de control ambiental.
muchas veces realizamos mediciones y no consideramos para nada las condiciones ambientales o las condiciones de las instalaciones que estamos utilizando. Tristemente, y digo tristemente porque normalmente casi todas las mediciones que hacemos cuando hablamos de temas ambientales, pensamos en controlar solo la temperatura ambiental o la humedad relativa. Sin embargo, es necesario que cambiemos la manera de ver, ¿verdad?, el tema de la falta de control ambiental. ¿Por qué es importante que cambiemos la forma de verlo? Porque muchas veces no son la temperatura o la humedad relativa los factores que pueden afectar la medición. Muchas veces las mediciones se pueden ver afectadas por corrientes de aire, por la limpieza de los instrumentos de medición, por las vibraciones, por la presión atmosférica, por los campos magnéticos, por las variaciones en las fuentes de alimentación de los equipos de medición. O sea que hay una serie de factores que nosotros deberíamos considerar y controlar que son importantes y que a veces no las tenemos en cuenta. A veces solo nos centramos en ¿qué? En la temperatura y la humedad relativa. Incluso hay un aspecto bien importante referido con las instalaciones, ¿ok?, en las cuales realizamos la medición y, valga la redundancia aquí, con la manera en la que instalamos los instrumentos de medida. Por ejemplo, muchas veces nos encontramos con técnicos que están en un laboratorio o están en un lugar de una planta realizando una medición, por ejemplo, con una balanza, y nos plantean que mi balanza nunca estabiliza la medición. Sin embargo, muchas veces cuando miramos, la balanza está colocada en un lugar por donde hay un flujo de aire, o está colocada frente a un aire acondicionado, o está colocada al lado de una puerta, ¿verdad? Y cada vez que esa puerta se abre hay una corriente de aire. Entonces, muchas veces, el error que cometemos en la medición no es un error propio del instrumento de medida, sino que es un error. ¿Por qué? Porque no hemos controlado adecuadamente las condiciones ambientales. Y ojo, recuerden lo que les acabo de decir, no pensemos solo, cuando hablamos de condiciones ambientales, no pensemos solo en la temperatura y la humedad, ¿ok? Podemos ver otra serie de factores que también pueden afectar el resultado de esa medición, incluso aspectos relacionados con la instalación del instrumento de medición. Importante también que cuando vamos a evaluar la incertidumbre de esa medición, nosotros consideremos si esos factores ambientales pueden afectar el resultado y por lo tanto yo debería considerarlos como fuentes de incertidumbre en el modelo de medición que estoy ejecutando. Entonces, desde ese punto de vista, es importante, ¿verdad?, que consideremos estos factores. El octavo error que queremos ver es un error que está asociado al hecho de no analizar resultados fuera de tolerancia. Muchas veces, cuando un resultado está fuera de tolerancia, simplemente no tomamos ese valor, no lo registramos, ¿verdad?, sino que hacemos otra medición. Y muchas veces no nos damos cuenta de que cuando tengo un valor, un resultado fuera de tolerancia, ese valor me puede estar dando una señal de que algo en mi sistema de medición está fallando. Por lo tanto, nosotros ante la presencia de resultados fuera de tolerancia, nosotros deberíamos hacer un análisis de qué impacto tiene ese resultado, qué impacto tiene el sistema de medición
para que ese resultado esté fuera de tolerancia y, por supuesto, a partir de ese análisis nosotros deberíamos tomar las acciones correctivas necesarias para eliminar esa fuente, ¿verdad?, que le dio origen a ese resultado fuera de tolerancia. Ojo, porque muchas veces el sistema de medición es el que hace posible que tengamos, ¿verdad?, resultados fuera de tolerancia. Por lo tanto, normalmente en estos casos nosotros debemos mejorar nuestro sistema de medición, ¿verdad?, y hacer entonces que todos los resultados que produzca ese sistema de medición estén dentro de las tolerancias especificadas, o sea, estén dentro de los requisitos especificados. Importante que en el caso de realizar mediciones, nosotros tengamos en cuenta 4 factores. Primero, detectar ese resultado fuera de tolerancia, identificar en las mediciones que yo realizo cuáles son esos resultados fuera de tolerancia para poder determinar la necesidad o no de calibración o de verificación de nuestros equipos. Vamos a evaluar cuál es el impacto real que tiene ese valor fuera de tolerancia sobre incluso resultados anteriores de medición, porque eso es importante. Muchas veces cuando nosotros vemos que nuestro instrumento de medida está dando resultados que no son los adecuados, debemos revisar hacia atrás el impacto de esa situación, lo que muchas veces los metrólogos llamamos ver el efecto del defecto, o sea, ver hacia atrás qué efecto produce el hecho de que esté presente ese defecto en mi instrumento de medición, o sea, cuántas mediciones hacia atrás puede que yo haya estado cometiendo errores. Por supuesto, esto me va a llevar a tomar acciones correctivas. ¿Para qué? Para mejorar mi sistema, ¿verdad? Si es necesario enviar a calibrar mi instrumento de medición, si es necesario ajustarlo o repararlo o sacar el instrumento de medición de circulación, pero siempre tener presente que puede ser necesario revisar, ¿verdad?, los productos afectados debido a este resultado fuera de tolerancia. Y por supuesto, lo más importante, una vez que nosotros hemos identificado las causas y hemos tomado acciones correctivas, es a partir de determinar la causa raíz, implementar determinadas acciones que me permitan eliminar, ¿verdad?, dicha causa raíz. O sea, minimizar o eliminar, ¿verdad?, la causa que da origen a tal resultado fuera de tolerancia. Como bien dice la nota que tenemos aquí, si nosotros ignoramos un resultado fuera de tolerancia y no lo investigamos, ese puede ser uno de los incumplimientos más frecuentes que se nos pueden presentar en las auditorías de los sistemas de gestión de las mediciones, porque va a generar que sea redundante en el tiempo la situación. Por lo tanto, siempre que tengamos un resultado fuera de tolerancia, debemos identificar las causas, ¿ok?, tomar acciones y tratar de eliminar lo que originó esa causa. Llegando casi al final, tenemos el 9º error que muchas veces cometemos, que no es otro que las mediciones sean por personal que no demuestre competencia técnica. Muchas veces pensamos que con tener el mejor equipamiento vamos a garantizar mejores mediciones. Y nada más lejos de la realidad. El tener buenos equipos no nos garantiza tener buenas mediciones. ¿Por qué? Porque al final, para yo realizar mediciones, el sistema de medición va a estar formado también por las personas que realizan esas mediciones. Y si esas personas no son competentes,
si esas personas se equivocan al realizar las mediciones, si esas personas no realizan el método de medición de manera adecuada, van a estar introduciendo errores en la medición que van a hacer que el resultado no sea adecuado. Por lo tanto, ojo, la medición no solo va a depender del equipo, también va a depender de la competencia del personal que utiliza ese instrumento de medición. No por gusto, en la norma ISO IEC 17025 del 2017 y en la ISO 10012 del 2026, se le da tanta importancia a el personal. En la 17025 se habla de personal y en la 10012 se habla de función metrológica, ¿ya? O sea, la persona que tiene la función metrológica. ¿Por qué? Porque dependiendo de la formación que tenga esa persona, de las habilidades que tenga esa persona, de la experiencia que tenga, ¿verdad? Así va a ser su competencia. Aquí hay un tema que es interesante, parecería una paradoja, no lo es, y es el hecho de que muchos confunden experiencia con habilidades. O sea, muchas personas creen que a mayor experiencia, mayores habilidades y mayor competencia de las personas. Y debemos tener cuidado porque no necesariamente la experiencia te da habilidades. Por lo tanto, no necesariamente la experiencia te hace más competente. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros hagamos un seguimiento de la competencia de nuestro personal. ¿Por qué? Porque con el tiempo, por ejemplo, podemos ganar habilidades de un tipo, pero podemos perder habilidades de otro tipo. Por ejemplo, mientras mayores se hacen las personas, pueden presentar problemas de habilidades para leer un termómetro digital o para establecer el menisco en la cristalería de laboratorio. ¿Por qué? Porque van perdiendo la vista. O para realizar algún tipo de medición en dimensional, porque pueden ir perdiendo precisión en las manos, por ejemplo, y en la movilidad de las manos. Entonces, ojo, porque puedes ganar mucha experiencia y puedes ganar mucho conocimiento, pero algunas habilidades las puedes ir perdiendo. Por lo tanto, no pensemos que los años, solo los años, nos dan competencia. Debemos evaluar sistemáticamente la competencia del personal para saber en qué momento comienza a perder determinadas habilidades que pueden ser importantes a la hora de realizar una medición. Es por eso que normalmente recomendamos que en los planes de evaluación de la competencia, en los planes de seguimiento de la competencia, estén bien definidos los perfiles de competencia por cada puesto importante de la organización referidos a las mediciones, que haya una formación de ese personal, que sea supervisado su trabajo en determinados momentos, que se le hagan evaluaciones periódicas de la competencia y, por supuesto, que esté de manera registrada, ¿verdad?, sus cualificaciones. O sea, que nosotros podamos tener un expediente de la competencia del personal que realiza medición. Aquí yo dejé una nota: un operario sin competencia demostrada puede invalidar el resultado de una calibración aunque el equipo sea perfecto. O sea, es lo que les decía al principio, no importa que yo tenga el mejor equipo, si la persona que hace la medición con ese equipo no tiene la competencia adecuada, pues puede suceder que el resultado de la medición no sea el esperado. ¿Okay? El décimo error es no mantener registros históricos utilizables. Muchas veces no mantenemos los registros de las calibraciones anteriores de nuestro equipamiento, muchas veces no mantenemos información de los instrumentos de medida,
¿ok? Y nos olvidamos del valor que puede tener esa información, ¿ok? Ya que en el caso de los instrumentos de medición, tener esos registros históricos nos puede ayudar a determinar si en el tiempo el instrumento ha ido perdiendo estabilidad o no, si ha ido derivando en sus resultados o no, nos puede ayudar a determinar los intervalos de calibración, por ejemplo, ¿ok? De ahí la importancia de tener la historia de nuestros instrumentos. Es importante también que para que ese registro histórico sea útil, yo debo conservar determinada información, como pueden ser, por ejemplo, los certificados de calibración, las fechas, conocer las fechas, las condiciones ambientales bajo las cuales se hicieron las mediciones, quiénes fueron los operadores que hicieron esas mediciones, si utilicé algún tipo de patrón para garantizar la trazabilidad metrológica, también debería considerarlo. Algo que muchas veces no hacemos, y es tener los resultados antes de los ajustes que realizamos y después de los ajustes que realizamos, ¿ok? Muchas veces los resultados antes de los ajustes no los almacenamos, no los guardamos, y eso es un error muy serio, porque no permite conocer cómo se comportaba el instrumento antes de ser ajustado o reparado, ¿ok? Y por lo tanto, tener toda esta información nos va a ayudar a poder comparar los resultados entre calibraciones para tomar decisiones adecuadas. Por supuesto, debemos hacer una gestión también adecuada de toda esa información, porque al final esa información la vamos a tener en forma de registros y por lo tanto debemos almacenarla de manera adecuada, ¿ok? No importa si es en copia dura o digital, pero sí deberíamos tener resguardada de manera adecuada esa información, de manera que nos permita mostrar evidencias de la gestión metrológica que hacemos de nuestros instrumentos de medición ante cualquier auditoría que podamos tener de nuestro sistema de medición. Pasemos entonces al error número 11. El error número 11 es un error que muchas veces se comete en la industria y es pensar que calibración es ajuste o que ajuste es calibración o que son lo mismo, ¿ok? O sea que confundir calibración con ajuste es uno de los errores más comunes que cometemos cuando hacemos mediciones. La calibración, como bien aparece en la diapositiva, es una operación de evaluación, mientras que el ajuste es una operación de intervención. Cuando nosotros ajustamos un instrumento de medida, estamos accionando directamente sobre ese instrumento de medida. Sin embargo, cuando nosotros estamos calibrando, no estamos interviniendo el equipo, solamente estamos evaluando cuáles son los errores de ese instrumento de medición. ¿Qué puede suceder? Que producto de la evaluación de los errores sea necesario ajustar el instrumento de medición, sí, eso puede suceder. Pero no debemos confundir una calibración con un ajuste. Como bien dice, confundirlos conduce a errores graves, ya que ajustar sin calibrar previamente puede enmascarar un problema y calibrar sin ajustar puede dejar en servicio instrumentos con errores que realmente se pueden corregir. Por lo tanto, siempre que se ajusta un instrumento, debe realizarse una nueva calibración, ¿verdad?, posterior que documente el estado final. Ojo que es muy importante, si ustedes trabajan con laboratorios acreditados y esos laboratorios acreditados les ajustan sus instrumentos de medición, esos laboratorios deben, fíjense que uso la palabra deben y no la palabra debería, esos laboratorios deben reportar en el certificado de calibración los resultados antes y después
del ajuste. O sea, muchas veces el laboratorio te llama y te dice, mira, ese instrumento hay que ajustarlo porque tiene errores. Y, ok, eso es un proceso que es lícito, pero en esos casos es importante entonces que el laboratorio, en el certificado de calibración, reporte los resultados antes del ajuste y después del ajuste. Y llegamos al último error. Llegamos al último error que muchas veces cometemos en las mediciones que realizamos en la industria. Y es no realizar confirmaciones metrológicas. No realizar confirmaciones metrológicas. ¿Qué son las confirmaciones metrológicas? ¿Qué es la confirmación metrológica? La norma ISO 10012 establece claramente que la confirmación metrológica es un conjunto de operaciones que nosotros vamos a realizar. ¿Para qué? Para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto. Dentro de estas operaciones necesarias pueden estar el ajuste, puede estar la calibración, pueden estar las comprobaciones intermedias, ¿okay? Pueden estar los mantenimientos. O sea, que van a ser todas aquellas operaciones que nosotros vamos a realizar para garantizar que mi instrumento de medida cumple con los requisitos especificados. ¿Ok? O sea, no nos vamos a una sola, no nos vamos a un solo aspecto, no nos vamos a un solo aspecto, sino que cuando hablamos de confirmación metrológica, estamos hablando de una serie de operaciones, de una serie de aspectos que son importantes. Más allá de la calibración incluso, más allá de la calibración, es importante que nosotros veamos el hecho de que las características del instrumento deben ser las adecuadas para los requisitos metrológicos del cliente, porque esa es una, digamos, de los aspectos principales que vamos a tener en cuenta a la hora de la confirmación metrológica. Entonces, importante, ¿verdad?, que nosotros podamos hacer esa confirmación metrológica. Hay algunos pasos que muchas veces vamos a seguir, como pueden ser la calibración con patrones trazables, la comparación con materiales de referencia certificados, o también en este caso, en el caso propio de los instrumentos de medición, comparar los resultados con los requisitos metrológicos del cliente en función de los procesos, qué decisión vamos a tomar de si el instrumento se encuentra conforme o no conforme para el uso. Por supuesto, forma parte también de la confirmación metrológica el etiquetado y la identificación del estado metrológico del instrumento. Muchas veces en esa etiqueta lo que colocamos es la fecha de la última calibración o la fecha de la próxima calibración, o si su estado de confirmación es conforme, pero sí es importante que podamos tener identificado el instrumento de medida de manera tal que podamos de una forma fácil identificar cuál es su estado de confirmación. ¿Ok? Entonces, bien importante que recordemos algo que les decíamos, de que la confirmación metrológica no es una calibración, ¿ok?, sino que es una parte de la calibración. Recordemos entonces que un instrumento puede tener un certificado de calibración válido, ¿ok?, sin embargo, no ser apto para el uso previsto. ¿Por qué? Por ejemplo, porque su incertidumbre sea mayor a la tolerancia del proceso de medición en el cual se encuentra, ¿ok? Y esas son situaciones que nosotros deberíamos ver cuando hacemos la confirmación metrológica para establecer la adecuación o no del instrumento de medición para nuestro proceso de medición. ¿Ok? Como conclusiones de estos 12 errores comunes que se presentan en las mediciones en la industria,
les dejo con algo que nos distingue en Tesis Control, aquí en Tesan Control, que para nosotros es muy importante, y es el hecho de la pasión que tenemos por la metrología. Por eso, por la disposición de ustedes, este tipo de capacitación. Por eso, esta capacitación acerca de los errores principales que cometemos en las mediciones industriales han estado centradas en que ustedes puedan conocer y, al conocer, poder prevenir esos errores más comunes, ¿ok? Recordarles que algunos tienen determinado tipo de exigencia normativa, otros van a depender de la competencia técnica que tengamos y, por supuesto, concluir con 4 aspectos que son fundamentales para nosotros poder realizar buenas mediciones, partiendo del hecho de que debemos definir, ¿verdad?, los requisitos metrológicos del cliente. O sea, esa va a ser la base de todo el sistema de medición para hacer que sea un sistema de medición fiable, asegurar, por supuesto, la trazabilidad de las mediciones que hacemos y poder referenciarlas al Sistema Internacional de Unidades, formar a nuestro equipo, y fíjense que ahora aquí no hablamos del equipo de medición, sino del equipo de personas que se van a encargar de la confirmación metrológica de los equipos y de realizar las mediciones, porque para nosotros va a ser importante que sean personas competentes, porque si nosotros tenemos un sistema de medición adecuado, en el cual cumplimos con estos aspectos, ¿verdad?, y garantizamos la confirmación metrológica de nuestros instrumentos a partir de haber definido adecuadamente los requisitos metrológicos del cliente, garantizando la trazabilidad de las mediciones, pues vamos a tener la seguridad de que nuestras mediciones van a mejorar, de que va a mejorar la calidad de nuestros productos y que con esto también vamos a hacer posible que mejore nuestro PER. Hasta aquí, chicos, esta presentación. Al principio les invitamos a participar y a visitarnos en nuestro laboratorio bajo el lema de que calibramos equipos, generamos confianza. Estamos en la avenida Simón Bolívar, 1619 en Pueblo Libre, y ahí tienen también nuestra página web donde se pueden informar de todos los servicios que prestamos, de las capacitaciones que brindamos, se pueden también informar de los proyectos que trabajamos. Tenemos proyectos muy importantes hacia la sociedad, hacia los niños, en el conocimiento de la metrología, y estamos a disposición de cada uno de ustedes si tienen algún tipo de pregunta o algo que comentar. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Pablo, por la capacitación. ¿Alguna duda o alguna consulta? Gracias, Betsy. Habían algunas consultas en el chat y Frank comentaba acerca de los equipos no críticos. Sí, podría mostrar la presentación. Gracias, Fran, por la pregunta. A ver, cuando hablamos de instrumentos que no son críticos en un proceso, son aquellos instrumentos que no son, o sea, son instrumentos que no definen la exactitud del resultado ni aportan a la incertidumbre de la medición, pero además que no garantizan trazabilidad de las mediciones que estamos realizando. Hay 2 principios básicos para conocer cuáles son los instrumentos que debemos calibrar. Y nosotros debemos calibrar aquellos instrumentos que trazan la unidad de medida, ¿ok? O sea, que la trazabilidad de ellos es importante en el proceso de medición, o aquellos instrumentos que, debido a su exactitud o a su incertidumbre de medición, pueden afectar el resultado de la medición que yo realizo con ellos. Entonces, en ese sentido, esos son los instrumentos que se consideran instrumentos críticos, y los que no cumplen con esta condición se consideran instrumentos que no son críticos.
en un proceso de medición. ¿Ok? De acuerdo. Asimismo, Frank también consulta dónde estudió el método Opperman. El método Opperman no es un método que está, a ver, no te lo vas a encontrar documentado en, ¿cómo decir? Es que los libros en los cuales se habla, no hay, a ver, hay un solo libro sobre determinación de intervalos de calibración, ¿ya? Hay un solo libro sobre intervalos de calibración, que te voy a decir ahora el nombre, ¿ok? Te voy a decir ahorita el nombre, regálame solo un minuto para decirte, pero no te vas a encontrar libros sobre intervalos de calibración, solo vas a encontrar un documento que se llama Establecimiento y Ajuste de los Intervalos de Calibración, que es un libro que se editó en el 2010, en abril del 2010, por el NCSL International. Es hasta ahora el único libro que existe como libro sobre determinación de intervalos de calibración. Es un libro de 177 páginas que muestra una serie importante de metodologías para determinar los intervalos de calibración, ¿ok? Muestra varios modelos. Esta es una organización que se dedica a hacer software para determinar intervalos de calibración, precisamente, ¿ok? Pero el método Opperman no lo vas a encontrar descrito en un libro. Hay algunos artículos científicos publicados en revistas de metrología que sí hablan sobre este método y es lo que hoy prácticamente algunos institutos están utilizando. ¿Está bien? Pero no lo vas a encontrar en literatura. La literatura de metrología tristemente no es muy abundante, ¿ok? No es muy abundante. Aquí normalmente lo que más utilizamos es los documentos que emite el Buró Internacional de Pesas y Medidas, los documentos que emite el NIST de los Estados Unidos y el PTB de Alemania, ¿ok? Y algunos documentos internacionales que emite EA, que es la Organización de Laboratorios Acreditados, sobre todo la parte de calibración, que sí emite una buena cantidad de documentos sobre metrología. El resto es en revistas científicas dedicadas a la metrología, ¿okay? Algunas revistas del PTB, otras del propio Buró Internacional de Pesas y Medidas. Que ahí es donde puedes encontrar un poco de información sobre este método de determinación de intervalos de calibración. Es un método, ya te digo, muy poco conocido, o sea, es un método que no se conoce mucho porque prácticamente para la determinación de intervalos de calibración lo que más utilizan las organizaciones es el método de la deriva, que es un método que hay que utilizar con cuidado, ¿ya? Porque hay una condición que nadie enseña y es el hecho de que el instrumento puede estar fuera de especificaciones y darte un intervalo de medida muy bueno. Sin embargo, la primera condición es que debería estar siempre dentro de especificaciones, o sea, dentro de sus errores máximos permisibles, pero eso nadie te lo va a decir, ¿ok? Entonces, cuidado con el método de la deriva, pero sí tener en cuenta que este método, el método Opperman, es un método que ahorita se está utilizando bastante. ¿Está bien? Bien, gracias. William, enciende tu audio, por favor, para que puedas hacer la consulta. William Hola, ¿qué Lee. tal? Buenos días. Sí, ¿me logran escuchar? Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, dar las gracias por la facilidad de la capacitación. Es muy buena la información que nos están transmitiendo desde el área y de Tesi Control. En base a lo que iba a preguntar, ya el ingeniero ha estado mencionando, pero sí lo que quisiera saber es cómo yo puedo de repente estandarizar en mi área de trabajo. Soy colaborador de TASA, Tecnológica de Alimentos S.A., y también trabajo con ustedes en el tema de la calibración de mis equipos, ¿no? Pero sí lo que tengo una oportunidad ahí es que de todas las sedes no hay una estandarización con respecto para la calibración de estos equipos, ¿no?
Y entonces, lo que yo sí quisiera ver, si al menos, aparte de ese libro, alguna normativa lo menciona. Esa era mi consulta más que todo. William, disculpa, si puedes repetir el final porque se... Sí, hola, nuevamente, ¿me logran escuchar? Sí, pero hay un ruido ahí que no logro escuchar, te escucho entrecortado. Sí, a ver, mi consulta es si es que dentro de ese libro que usted menciona, adicional a ello, ¿hay alguna normativa peruana que nos mencione sobre el tema de la calibración de mis equipos críticos y los que no son críticos? A ver, ya entiendo, ya entiendo. A ver, ojo, la normativa de la que no es una normativa. Ese libro del que le estoy hablando, ese documento del que le estoy hablando es sobre intervalos de calibración, determinación de intervalos de calibración. Si tú quieres identificar cuáles son los instrumentos críticos o no dentro de tu organización, es un tema que es propio de cada organización. O sea, no vas a encontrar una normativa que te diga los críticos son esto y los no críticos son esto. ¿Por qué? Porque va a depender de cuáles son las mediciones que en tu organización tú consideras críticas, cuáles son las más importantes para ti, cuáles son las que tienen mayor impacto, por ejemplo, en la calidad del resultado. ¿Ok? Puede ser que, por ejemplo, un mismo instrumento de medición, dependiendo de donde esté instalado y de lo que esté midiendo, ese valor puede ser importante en un lugar y puede no serlo en otro. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una planta productora de leche, por ejemplo, y tiene una termoresistencia instalada en el área de pasteurización, donde se pasteuriza la leche. La leche se pasteuriza aproximadamente a 75-78 grados Celsius. ¿Ya? Esa termoresistencia en ese punto del proceso es importante. ¿Por qué? Porque garantiza la calidad de la leche. Sin embargo, esa misma termoresistencia, colocada, por ejemplo, en otro lugar de la planta, por ejemplo, donde se mide la temperatura de las aguas residuales que van a una laguna de oxidación, puede que en ese lugar no sea un punto crítico de medición. Y sin embargo, puedes estar haciendo mediciones de temperatura en los dos lugares, puedes estar utilizando un equipo igual en los dos lugares y en un punto de tu proceso ser crítico por el impacto que tiene para la calidad de tu producto y en el otro lugar no tener criticidad ninguna. Por lo tanto, va a depender de cada organización cuáles son los puntos que define como puntos críticos de medición y cuáles no son puntos críticos de medición. Por eso te digo, eso en una normativa no creo que lo vayas a encontrar, depende de la situación de cada uno. Es algo en lo cual Tesis Control les puede ayudar a la organización que lo necesite. Prestamos el servicio de consultorías en el establecimiento de sistemas de gestión de las mediciones y en la determinación de los puntos críticos de control de los sistemas de gestión de las mediciones. O sea, es un servicio que podemos prestar a las organizaciones sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, ingeniero. Bien, gracias, ingeniero William. Miguel Carrasco, por favor, enciende tu audio para que puedas hacer tu consulta. Ingeniero Miguel, por favor. Bajó la manito. Ingeniero Julio, buenos días. Buenos días para todos. Buen día. ¿Me copian bien? Sí, sí se escucha. Está bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El link lo recibí. Me gusta recibir este tipo de charlas porque amplía mucho el conocimiento y refuerza también lo que se aprendió y lo que uno también ha olvidado por la práctica. Pero quería hacer como un aporte y era referente a un documento internacional normativo que es la ILAG G24. Pues para algunos compañeros, los que quieran también reforzar el tema del cálculo de intervalos de
de calibración. Esta guía también le puede dar 5 pasos o 5 métodos con los cuales ustedes pueden calcular sus intervalos de calibración. Son muy buenos, ahí incluye también el cálculo de la deriva, el que está hablando el ingeniero. Entonces, pues para que los tengan en cuenta en sus memorias. Y la G24. Gracias. Muy bien, gracias. Isael en el chat consulta, ¿qué parámetros debo controlar en mi laboratorio de transmisores de presión y pH? Ya. A ver, voy a aprovechar aquí lo que me pregunta. A ver, voy a aprovechar aquí para decir 2 cosas. Una, muy bueno el aporte que nos hacen sobre ILAC G24. Recuerden que ese documento originalmente no es de ILAC, ese documento original es de la OIML, ese es el OIML D10, lo que en el 2007 salió una publicación de la OIML e ILAC juntos, y hay un dato interesante en ese documento, como bien nos planteaba el participante anterior, que gracias por el aporte porque es muy bueno, y tiene algo que sí es importante que tengan ustedes presente, y es que nos describe métodos para nosotros poder ampliar o disminuir los intervalos de calibración, pero, y aquí hay un pero que es importante, no nos dice cuánto ampliar y cuánto disminuir. Y eso es bien interesante. Por eso el método de la deriva, como muchos lo utilizan, lo prefieren por el hecho de que te da un tiempo. O sea, los métodos que están descritos ahí en OIML de 10 y LAC G24 no te establecen como tal los tiempos. Que en este documento que yo les hablaba del NSCL, son métodos que sí te dan cuánto voy a ampliar y cuánto voy a disminuir. Entonces ahí hay una pequeña diferencia que es bueno que tengan presente. Pero, como bien nos decía el participante, este documento de ILAC G24 ayuda mucho al laboratorio al establecimiento de los intervalos de calibración, así que ese aporte que nos han hecho, ténganlo presente. Entonces, lo que pregunta aquí, para ver si entendí bien, era ¿qué parámetro debo controlar en mi laboratorio de transmisores de presión y pH? A ver, aquí hay algo que es fundamental. El método te va a decir bajo qué condiciones ambientales tú debes realizar las mediciones. Por lo tanto, deberías cumplir con esos intervalos dentro de los cuales deben estar tu temperatura ambiente y tu humedad relativa, ¿ok? Pero además debes ver cuánto aportan estas magnitudes de influencia al resultado de la incertidumbre de la medición. Recuerden que cuando hablo de magnitudes de influencia, no estoy hablando de la magnitud que yo estoy midiendo, o sea, no estoy hablando del mensurando, sino que estoy hablando de una magnitud que afecta ese mensurando, que afecta ese resultado, pero no es la magnitud que estoy midiendo en sí mismo, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos hacer es conocer cuáles son las condiciones que establece el método, ¿ya? Las condiciones ambientales que establece mi método. Lo segundo es ver si yo soy capaz de, en mi laboratorio, estar siempre dentro de esas condiciones, porque si yo logro estar dentro de esas condiciones, pues no tengo que hacer mucho más en cuanto a lo que ellas van a aportar. Y tercero, ver si realmente tienen un aporte significativo o no en el resultado de mi medición y en la incertidumbre de mi medición. Por eso, estos son algunos aspectos que debemos controlar de acuerdo al método. Sin embargo, ojo, cuando estamos hablando de laboratorios, y sobre todo de laboratorios acreditados, recuerden que los laboratorios acreditados también tienen que cumplir con la reglamentación, ¿verdad?, vigente que les es aplicable.
Disculpen un segundo. Deben cumplir también con la reglamentación que les es aplicable. ¿Qué digo con la reglamentación que les es aplicable? Por ejemplo, es posible que en un determinado laboratorio necesites un nivel de iluminación. Por ejemplo, en un laboratorio de microbiología donde realizo el conteo, ¿verdad?, de colonias, yo necesito una iluminación mayor o igual a 1000 lux, por ejemplo. ¿Ok? En un laboratorio de dimensional, donde yo calibro reglas, donde yo calibro pie de rey, donde yo calibro micrómetros, puede que yo necesite una iluminación mayor a 800 lux o a 1000 lux, por ejemplo. Hay otros laboratorios, como algunos que utilizan equipos electrónicos, donde necesitan que la tensión de línea no sea 220 más 220 volts más menos 10%, como es aplicable en las líneas de manera general, sino que a lo mejor necesito 220 volts más menos 2%. Y entonces voy a necesitar tal vez algún tipo de backup importante, ¿verdad?, para conectar los instrumentos de medida, o que necesite algunas condiciones, por ejemplo, de campo magnético. Entonces, no pensemos solo en controlar temperatura y humedad, tenemos que pensar también en otras condiciones en las cuales nosotros debemos considerar a partir incluso de la legislación aplicable. Y por supuesto, lo primero es irnos al método, ver qué nos pide nuestro método de medición y en función de eso determinar qué parámetros debemos controlar. ¿Ok? Siempre pensando en lo que establece el método de medición. ¿Ok? De acuerdo, muchas gracias. Roxana, enciende tu audio, por favor, para que puedas dar la consulta. Roxana, te escuchamos, por favor. En lo que Roxana se conecta, por aquí hay una pregunta de un analista de sistema de gestión que dice: buenos días, ¿existe una plantilla o matriz de riesgo específico para determinar la frecuencia de calibración? No hay problema en que pueda generar uno propio. No, si lo sustentas técnicamente, puedes generar uno propio, claro, si lo sustentas técnicamente lo puedes hacer. Te puedes apoyar en documentación que existe. Hay algunos artículos del NIS muy buenos en cuanto a intervalos de calibración referidos a la determinación de intervalos, pero viéndolo como la predicción del intervalo de calibración, utilizando una ecuación probabilística con E a la menos lambda, donde lambda tiene que ver con algunos parámetros relacionados con los intervalos de calibración. Hay varios artículos científicos del NIS muy buenos que hablan sobre esto. Hay otros laboratorios que sí tienen plantillas ya elaboradas, por ejemplo, para determinarlo en base a la deriva, por ejemplo, ¿ok? Pero sí puedes elaborar uno propio, puedes generar uno propio. Lo único que tienes que tener es la justificación técnica de por qué ese es el método que vas a utilizar para la determinación del intervalo de calibración. ¿Ya se conectó o aún? Leonardo, consulta. Mencionaste que cuando los intervalos son muy cortos o muy largos no son recomendables, pero cuando el intervalo de un lapso de tiempo mayor a 4 años en adelante, ¿es recomendable dejarlo o qué recomiendas en este caso? Leonardo, buena pregunta y gracias por la pregunta. A ver, hay una realidad. Todo depende del instrumento de medida. ¿Okay? Todo depende del instrumento de medida. Por ejemplo, yo podría tener un juego de pesas E1 en mi laboratorio que solamente lo utilizo una vez al año para calibrar mis juegos de pesa E2. Y vamos a suponer que hice un estudio de deriva
y dio que el intervalo de calibración es 5 años. ¿Sería recomendable para mí, por ejemplo, calibrarlo cada 4 años? Bueno, sí, en ese caso podría ser. ¿Por qué? Porque el uso que yo le doy es mínimo, o que yo tenga un juego de medidas plano paralela, o sea, bloques de medidas plano paralela que se utilizan en dimensional para lo que es la calibración de micrómetros, pie de rey, etcétera. Eso es una medida materializada con una alta estabilidad en el tiempo por el tipo de acero que se utiliza. Puede que en ese tipo de instrumento yo pueda establecer un periodo de calibración de 4 años. Bueno, sí, puede suceder. Sin embargo, van a existir otros instrumentos de medida que, aunque la medición de deriva me lleve a que el intervalo de calibración pueda ser 4 años, por el riesgo asociado a la medición con ese instrumento de medición, puede que yo establezca que aunque la deriva me dé 4 años, mira, yo no le voy a dar un periodo tan grande, ¿ok? Por ejemplo, una termoresistencia que la utilizo con bastante frecuencia, no le voy a dar 4 años, a lo mejor le doy solamente 2 años. ¿Por qué? Porque es posible que el impacto que tenga un resultado erróneo con esa termoresistencia sobre los resultados que yo emita sea significativo, por ejemplo, por la cantidad de calibraciones que hago con esa termoresistencia. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado también con el método de la deriva y utilizar un poco la intuición ingenieril, ¿verdad? Y decir, mira, aunque el método me diga que pueden ser 5 años, que pueden ser 4 años, tal vez no me es recomendable ese periodo y deba ser menos. ¿Por qué? Porque el impacto de hacer mediciones erróneas puede ser significativo. Entonces, no hay una regla fija, va a depender mucho del tipo de instrumento al que le estoy estableciendo el intervalo de calibración, del tipo de medición que realizo con él, de la cantidad de mediciones que realizo y del impacto que puede tener eso sobre el resultado. ¿Está bien? Por aquí veo que Roxana dice, ¿cuál es el error máximo permitido que puede considerar en un termómetro infrarrojo? Considerando que se utiliza para tomar temperatura superficial del fuego incubable a la resección. Roxana, gracias por la pregunta. Aquí hay algo que es interesante. Cada instrumento de medición normalmente en su manual nos dice cuál es su error máximo permisible. O sea, los fabricantes son los que establecen los errores máximos permisibles de los instrumentos de medición. Entonces, puede que te encuentres un termómetro infrarrojo con un error máximo permisible de un 1% o de 1,5% o de 2%. Va a depender del tipo de instrumento, de la exactitud que tiene ese instrumento. Entonces, no te puedo decir cuál es el error que necesitas si no me dices, por ejemplo, esa temperatura que tú necesitas medir, qué valor y con qué tolerancia la vas a medir. Por ejemplo, y esto sí es vamos a decir, un principio metrológico que normalmente se utiliza siempre, que es lo que se conoce en metrología como la regla del tercio, ¿ok? Como la regla del tercio, que esa regla con el desarrollo de la metrología ha cambiado, ¿ok? ¿Por qué? Porque la metrología legal, ojo, la metrología legal, cuando hablo de metrología legal, es aquella metrología que está, vamos a decirlo así, regulada por leyes, por normas, ¿ok? No es como la calibración, que la calibración no está regulada, ¿ok? Pero la metrología legal sí está regulada. Antes, en la metrología legal, cuando tú ibas a verificar metrológicamente, hablando, ojo, no con el concepto propio de verificación, sino verificación metrológica, la metrología legal te decía que utilizaras un patrón 3 veces más exacto que el instrumento que ibas a verificar. Y ese principio se trajo a la calibración, ¿ok? O sea, los laboratorios lo llevaron a la calibración. Pero ya hoy, con el desarrollo que hay en la instrumentación, a veces se hace muy difícil hablar de
que vas a calibrar un instrumento con un patrón que sea 3 veces más exacto. O sea, que su error máximo permisible sea 3 veces mejor que el instrumento que vas a calibrar. Ya eso hoy en día, esa manera de verlo ya prácticamente no se usa, porque primero viene de la metrología legal y con el nivel que tienen hoy los instrumentos de medición, en muchas magnitudes eso ya no es posible. Y entonces, el principio que se maneja, ¿cuál es? Que la incertidumbre del proceso de calibración sea al menos 3 veces más pequeña que el error máximo permisible del instrumento que se va a calibrar. ¿Ok? Por eso te decía que decirte cuál es el error máximo permisible que se puede considerar para un termómetro infrarrojo que tú utilizas para medir la temperatura superficial del huevo que estás incubando, no te puedo dar ese dato si no conozco, por ejemplo, a qué temperatura tiene que estar el huevo y cuál es la tolerancia de tu proceso de producción. Porque a lo mejor el huevo tiene que estar, no sé, a 42 grados Celsius, más o menos un valor. En función de ese más o menos, es que vamos a seleccionar tu instrumento de medición. ¿Ok? A partir de ese más o menos, es que vamos a seleccionar tu instrumento de medición. Y ahí sí podría decirte que ese instrumento de medición debe tener un error máximo permisible que sea 1/3 lo que permite tu proceso de medición. ¿Ok? A ver qué otro comentario tenemos por aquí. Sí, Roxana continúa diciendo, sí, por ejemplo, se calibra y en el resultado se tiene el error máximo por fuera de permitido en el termómetro infrarrojo, ¿se puede hacer ajustes? Ah, buena pregunta, Roxana, excelente. Miren, chicos, esto que les voy a decir, a algunos le puede sonar un poco descolocado, un poco fuerte, pero es muy importante que si ustedes envían un instrumento a calibrar, es para después corregir las mediciones que ustedes hacen con ese instrumento. ¿Ok? O sea, cuando ustedes envían un instrumento a calibrar, el laboratorio que lo calibra les dice, mira, el error de indicación es este, con esta incertidumbre. Por lo tanto, te están diciendo cuál es el error sistemático que tiene tu instrumento de medida. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Que una vez que tú hagas una medición con ese instrumento, hagas la corrección producto del error que él tiene, para garantizar que la exactitud de tu medición. Si yo envío a calibrar un instrumento y después no hago correcciones por los errores, pues no estoy garantizando la trazabilidad de las mediciones, no estoy garantizando la exactitud de mi medición. Entonces, es bien importante que podamos realmente utilizar la información que está en el certificado de calibración. ¿Ok? Bien, gracias Pablo. Muchas gracias Roxana por la participación. No hay otras preguntas más en el chat. Bueno, agradecerles chicos esta hora y 30 minutos en las que hemos compartido. Gracias por confiar en Tesan Control y ya saben, lo que podamos apoyar, aquí vamos a estar. ¿Ok? Pablo, tenemos una manita levantada de José Luis. Sí, aquí veo también de Fran una pregunta. En lugar de corregir error, ¿puedo usar la incertidumbre? No, miren, recuerden que los errores no pueden considerarse incertidumbre y las incertidumbres no pueden considerarse errores. Vienen de procesos diferentes. El error es un sesgo, por lo tanto el error puede ser positivo, negativo o cero, y las incertidumbres son desviaciones, ¿ok? Por lo tanto, tienen orígenes diferentes, no se debe confundir error con incertidumbre y no se deben combinar errores con incertidumbre. Eso que hacen algunos laboratorios, por ejemplo, de que no hacen correcciones y después suman ese valor de la corrección a la incertidumbre expandida que obtienen,
Eso es una mala práctica, incluso la guía de incertidumbre te dice que eso no se debe hacer, ¿ok? Por lo tanto, no es adecuado que se confunda o que no corrija y después lo ponga como incertidumbre. Eso, la guía de incertidumbre es taxativa en ese sentido y no se debe hacer. ¿Está bien? Sí, gracias, Pablo. Entonces ya con esa pregunta terminamos. Muchísimas gracias, Pablo, por la capacitación. Chao. En Gracias referencia a a los, todos y feliz fin de semana. gracias. En referencia a los certificados, he enviado por la mensajería el enlace para que puedan colocar sus datos. De igual manera lo vuelvo a enviar para que podamos enviarle su certificado por correo y asimismo se adjunta el material de la capacitación. Los invitamos también a seguirnos en nuestra página de YouTube, donde colocamos semanalmente contenido técnico y de importancia para el rubro en el que estamos de la metrología. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.